Tenemos acceso a un comunicado de prensa. Trabajadores de ANSES se declaran en estado de alerta ante irregularidades en el pago de asignaciones CUNA. Estamos en diálogo con Soledad Alonso, secretaria de prensa del CECASFPI. Soledad, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los trabajadores de ANSES se declaran en estado de alerta? ¿Qué está sucediendo? Bueno, te cuento, a principios del mes de agosto, mediados de julio también, se empezaba a implementar, sin que nos comunicaran a los empleados y trabajadores de ANSES, un sistema de liquidación que se llama CUNA, que es el sistema de cobertura universal de niñez y adolescencia. Este sistema lo que quería unificar son los pagos que se hacen de asignaciones familiares y de asignaciones universales. Unificar en un solo sistema. Eran dos sistemas diferentes, uno es el del SUAF, asignación familiar, y el otro es el de la UBI, asignación universal por hijo, por embarazo o por hijo discapacitado. Empiezan a implementar esto y de repente se le corta las asignaciones familiares y las asignaciones, en realidad las asignaciones familiares por empresa siguen pagándose medio irregular, pero no con tanto atraso ni con tanta denegatoria. En cambio, las asignaciones de universal por hijo directamente no se liquidan en sistema, o sea, que venían los beneficiarios a consultar por qué no lo tenían en cobro, y a nosotros no nos aparecía nada directamente, como si no existiera la situación. Bueno, ante reiterados situaciones no solo de violencia que sufrimos los trabajadores, pero entendemos que los beneficiarios que justamente cobran la asignación universal por hijo son los más damnificados económicamente y socialmente, que se les corte el pago es una violencia económica del Estado directamente. Y con los primeros que se le agarraban eran con nosotros, que éramos los que estamos en la línea de atención en el ANSES. Soledad, perdón, Bueno, ¿y qué argumenta el Estado? ¿Por qué se les corta a los quienes tienen la UH? Bueno, ellos primero te van a decir que no se corta, después te van a decir que algunos, después te van a decir que fueron un procedimiento que en unificación de sistemas siempre hay algún tipo de error que se va a subsanar. Al día de hoy, lo claro está que recién el 3 de septiembre dice ANSES que los de la asignación universal por hijo que no hayan cobrado, porque hay algún hay algún grupito de gente que sí cobró, se les va a regularizar hasta que en septiembre cobran junio. En septiembre Entonces, cobran junio. Junio, Bien. sí. Venimos con 2 meses de atraso. Asignación universal se cobraba el mes vencido, o sea, que una vez por mes lo cobraban y ahora ya hace 2 meses que no lo cobran. Cuando se regularice el CUNA, no tenemos información de que le van a compensar ese mes perdido. Siempre van a ir con un mes atrasado en el cobro, las asignaciones universales, salvo que saquen alguna normativa en la cual nos expliquen cómo se va a subsanar ese mes de pérdida que están teniendo, o 2 meses de pérdida en algunos casos. Entonces, esta situación que ANSES la plantea como un error de sistema que suele suceder, no solía suceder durante la historia del ANSES, semejante situación. Les cambian la boca de pago, que sería el banco, les deniegan el derecho hasta que tienen que volver a presentar un montón de papeles para volver a garantizar el derecho que tenían antes de implementar el sistema CUNA, y en el medio no nos dan las herramientas de la normativa para que los empleados podamos contestar con idoneidad y con capacidad de contención, porque básicamente lo que no queremos es un enfrentamiento de trabajadores con ciudadanos, porque Sí. es una locura, si es algo que Ahora, encima nos excede ¿por a qué volver a nosotros. presentar los papeles, Soledad? Esto me huele mucho a bicicleta, a te quiero pedalear un par de meses, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros, por eso nosotros hacemos esta denuncia pública, no solo con un comunicado para el ANSES, sino para todos los medios, en los cuales nosotros no entendemos por qué en un momento tan sensible económicamente y socialmente, en un momento donde estamos hablando de la pobreza, en un momento donde estamos hablando de que 4 de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires van a un comedor, donde estamos hablando de casi una emergencia alimentaria, donde estamos viendo todos los días, ayer salió también el informe de UCA también que decía que hay casi un 8% de niños y adolescentes que no consumen ningún nutriente esencial, carne, lácteos, frutas, verduras, a donde estamos inmersos en una situación de crisis social absoluta, implementar un sistema en regreso, o sea, no sé cómo explicarte, un sistema que no va a ayudar, sino en este momento lo único que trae son más problemas a los ciudadanos.
no se entiende. Sinceramente no entendemos si es una bicicleta financiera, qué va a pasar con estos 2 meses que no le están pagando a la gente, cuándo se va a regularizar, porque el fin, que era querer supuestamente ayudar al beneficiario, lógicamente lo están perjudicando. Soledad, no ¿cómo entendemos por qué no dan marcha atrás con los errores y vuelven al sistema normal, por lo menos hasta que pongan en práctica un sistema que, aunque sea el 90% del sistema ande bien. Soledad, ¿cómo estás? Pablo Mercado, buen día. Hola, Pablo. Gusto. Dos consideraciones. Por un lado, un gobierno que ha tenido a lo largo de estos casi 4 años una cantidad de errores administrativos, le pongo el acento a la palabra errores, considerables. En algunos casos han recompuesto, vuelto atrás a alguna instancia, siempre acusando al sistema que falla o lo que fuera, pero siempre fallando en contra de los más débiles, por un lado. Y por otra parte, hay un contexto muy grave. Vos algo describías recién, y recordemos que la AUH tuvo este año el adelantamiento de los aumentos previstos para el año, con lo cual todo eso que se adelantó en marzo de este año, se anunció que se adelantaba, ya fue devorado por la inflación. La situación es realmente muy complicada para muchos actores. Por supuesto, y forman parte también de estas medidas que fueron anunciadas en su momento, la semana pasada, paso, claro, en la cual tampoco se vieron beneficiados, entonces, sustancialmente. Entonces, la verdad que no, como trabajadores del ANSES, de verdad te digo, y trabajadoras, no entendemos esta lógica de implementación del sistema, lo repudiamos porque vemos que justamente provoca errores y provoca malestar en la sociedad, y queremos una pronta e inmediata reparación a los damnificados. Porque nosotros los trabajadores no solo como agentes sociales y como trabajadores buscamos el bienestar propio del trabajador del ANSES. Nosotros somos compañeros de la seguridad social. Nosotros trabajamos para que justamente la seguridad social pueda cubrir, ayudar y acompañar a los más vulnerables, que son los jubilados y las jubiladas, los cuales no han tenido ningún tipo de beneficio en ningún tipo de aumento en estas medidas que nombró Macri después del 11 de agosto. A los niños y a los adolescentes con las AUH y a las madres que justamente siguen siendo el sostén de hogar, que siguen estando dentro de nuestro país, las mujeres con esta brecha salarial, con este techo de cristal que nosotras las mujeres sindicalistas solemos denunciar constantemente, en las cuales sabemos que las madres y las mujeres son las más vulnerables también dentro del sistema de la población. Por lo tanto, lo que queremos es que esto se repare de manera inmediata y mínimamente dentro de lo mal que estaban, porque no estaban en un lugar excelente las asignaciones universales, por lo menos que no se corten. Me parece que es un hecho de violencia estatal terrible, claro, en la parte económica. Aparte, hablando de violencia, nunca nos tenemos que olvidar que la parte económica es uno de los factores de violencia. Por lo tanto, el tema que justamente sea el Estado el que te esté provocando esta situación de violencia económica es terrible. Soledad, también hay una cuestión mucho más de fondo y más compleja que tiene que ver con el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene que ver con denuncias que hay en la justicia, tiene que ver con cómo se ha actuado en estos años en la lógica de la bicicleta financiera, digamos. De hecho, la ANSES se ha convertido, sobre todo este año, en un prestamista donde volvió a reendeudar a aquellos que hace 2 años se habían endeudado, pero ahora ni siquiera para una pequeña mejora en la calidad de vida, sino para pagar deudas de lo que, o las tarifas, o el costo de los alimentos, o la deuda anterior no se les permitió terminar de pagar. Pero absolutamente, y aparte de manera desigual como se manejó este gobierno constantemente. ¿Por qué digo desigual? Porque a un jubilado, a un beneficiario de las asignaciones universales le dan un crédito de ANSES al 60%, casi 55, 57, casi el 60%. Ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal le prestaron una tasa del 12% al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y esto también lo hemos denunciado el año pasado. Vergonzoso. Es vergonzoso cómo utilizan los fondos de la seguridad social para beneficiar a los que más tienen en detrimento de lo que tiene que servir este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era justamente para promover industria, crear trabajo, inyectar dinero en el consumo de la sociedad, poder ayudar a los más vulnerables. O sea, cambiaron el sentido pero completamente de lo que para lo que fue creado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y además sin información certera, porque siendo trabajadores de ANSES no tenemos la última información certera, data del 2017, de la cantidad de plata que había en el fondo. Todo lo demás son especulaciones que hacemos
mirando lo que se vende, a lo que se presta, pero no tenemos información verídica. Entonces, se calculan 20.000 millones de dólares la pérdida del Fondo de Garantía. Bueno, Sí. empezó con, claro, tenía en su momento Cristina deja 60.000 millones de dólares, 65.000 millones Sí. de dólares. Entonces, en el 2015. Entonces, además de que se está licuando, además que lo están vaciando, sinceramente tampoco sabemos con cuánto contamos de real. Entonces, creemos que es fundamental para la reconstrucción del país saber cuánto hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque como ha pasado en muchos países, se utiliza nuevamente para reconstruir un país. También la seguridad social forma parte de uno de los pilares esenciales en el Estado y en un país, poder empezar a activar nuevamente y a contener a la población mediante la seguridad social. Ahora, si este Fondo de Garantía de Sustentabilidad se licúa, desaparece, lo timban, sinceramente no queda posibilidades, porque no va a quedar ni recursos dentro del Banco Central, ni recursos en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, o sea que nos saquean el país todos los días delante de nuestras narices. Soledad, buen día. Natalie Morales te saluda, ¿cómo estás? Hola Natalia, un gusto. Mira, te quería consultar que nos digas exactamente qué medidas conllevaría este estado de alerta, como se han declarado los trabajadores de ANSES, y si de no tener ninguna respuesta, si prevén algunas otras medidas. Mira, lo que hacemos nosotros en toda la SUDAI del país es hablar con nuestros compañeros en el ANSES, nuestros delegados gremiales, y hablar directamente con los beneficiarios. Cuando la situación se está complicando, lo que hacemos es retirar a nuestros compañeros, a los trabajadores de la línea de atención, llamar a las autoridades del ANSES, que son supervisores, coordinadores o el jefe de UDAI, para que se apersone y le pueda dar las explicaciones necesarias. Si esto, en esta semana, nosotros no vemos que el ANSES dé una respuesta hasta de normativa, porque están mandando mails en forma informativa, de qué forma uno tendría, si hubiera tal situación, hay que responder de tal manera, o sea, pero no hay una normativa de cómo actuar en estos casos. Por supuesto que nosotros queremos hablar y dialogar con la patronal y queremos tener dentro de relaciones gremiales o justamente con el director ejecutivo, Emilio Sabilbaso, tener una reunión para que nos diga cómo lo va a solucionar este tema. Pero por supuesto que como no nos escuchan, no tenemos respuesta por parte de la patronal. De esto continuar, evidentemente va a crear una situación casi de imposibilidad de atención en la SUDAI, o sea que nos van a forzar directamente a no exponer a los trabajadores del ANSES a que sufran agresiones o a que sufran la violencia que va a conllevar el no cobro ya por 2 meses seguidos de las asignaciones universales a los beneficiarios. Claro. Esto realmente es poner, repito, trabajadores contra el pueblo, pobres contra pobres, porque la verdad que nos enfrentan a la sociedad como si fuésemos nosotros los que queremos un perjuicio, cuando en realidad el perjuicio lo trajo la dirección ejecutiva del ANSES. Claro, sí. Justamente por eso, por último, quería invitarte a que demos alguna reflexión para las personas que vayan a cobrar y que pasa mucho esto, como estos casos de violencia que vos contás, de que nos agarremos con el trabajador, pero en realidad el problema, como vos contás, es de más arriba. Bueno, yo lo que le digo realmente a los que nos estén escuchando y estén damnificados con esta situación es que los entendemos, que los queremos acompañar, que les vamos desde el ANSES dar todas las herramientas con las cuales contemos en ese momento que vienen a buscar una respuesta, y que sientan que nosotros somos compañeros de ellos también, o sea, que sepan que estamos luchando por lo mismo y que desde el sector que nos toca, que es la representación sindical o la de los trabajadores, justamente estamos mediante formas internas, mediante quejas que estamos elevando de nuestros propios trabajadores a los supervisores y coordinadores, estamos elevando las mismas quejas que ellos hacen en los ANSES, las estamos elevando de forma administrativa mediante nuestra línea de jerárquica. Entonces, realmente estamos con ellos y que les pedimos, sé que la verdad pedir paciencia en algo así es tremendo, los entendemos, y si quisieran o se organizara alguna situación en la cual ven que nosotros como trabajadores pudiéramos ayudar, que cuenten con nosotros como sindicato más que nada como para acompañarlos. Soledad, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por visibilizar esta problemática que lamentablemente no estoy viendo que esté saliendo en los medios de comunicación masivos, y es algo que está perjudicando a muchos millones de personas.